Esta es la historia de Elisa, y comienza con el sonido ensordecedor de una orquesta entera siendo silenciada por un único grito. En el escenario de la imponente filarmónica de la metrópolis, bajo el brillo de los focos de ensayo, se vio expuesta, con el violín en las manos, siendo públicamente desmoralizada por el hombre que dirigía no solo la música, sino también los miedos de cada músico presente. El maestro Ricardo Montenegro, una figura tan genial como cruel, la señaló con el dedo y su acusación no fue sobre una nota equivocada, sino sobre la fe que ella llevaba en el corazón. La humilló por rezar, convirtiendo su refugio más sagrado en motivo de burla delante de todos. Una injusticia que dolió más de lo que cualquier crítica profesional podría doler. El arte en aquel instante fue usado como un arma. ¿Alguna vez te has sentido juzgado o menospreciado por tus creencias más profundas? ¿Han usado tu fe en tu contra como una señal de debilidad? Antes de contarte cómo la fe, peleaste. Elisa silenció no solo a la orquesta, sino principalmente al hombre que la humilló. Comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un escéptico descubre que la mujer a la que humilló tiene una fuerza que él ni siquiera puede comprender. Una fuerza capaz de componer la propia melodía que él tanto idolatraba. El conflicto que lo cambiaría todo comenzó de forma casi imperceptible, en una fría mañana de martes. La sala de ensayos de Montmartre. La filarmónica era un santuario de acústica perfecta y tensión palpable. El aire siempre era denso bajo la batuta del maestro Ricardo Montenegro, un hombre que trataba las partituras como escrituras sagradas y a los músicos como meros instrumentos para su gloria. El respeto que imponía era indistinguible del miedo. Sus ojos de águila no perdían un solo desliz, y su lengua era afilada, lista para cortar la confianza de cualquiera que osara desafiar su visión de la perfección. Aquel día, la atmósfera estaba aún más cargada. El gran estreno de la temporada se acercaba. Elisa, como siempre hacía, llegó un poco más temprano. Encontró su lugar como primera violinista, la concertino de la orquesta, una posición de prestigio que había conquistado con un talento que todos reconocían, pero con una humildad que pocos comprendían. Antes de que el caos del calentamiento comenzara, sostuvo su violín Guarneri, una herencia familiar, e inclinó la cabeza por un instante. No era un espectáculo, era un susurro silencioso del alma, una oración breve e íntima, donde pedía a Dios no por perfección técnica, sino por paz para transformar notas en emoción, para que su música pudiera tocar a alguien. Era su ritual, su ancla en un océano de egos y presión. Este pequeño acto de devoción, sin embargo, no pasaba desapercibido. Para Montenegro, era la materialización de todo lo que despreciaba, una muleta espiritual para lo que él creía que era una falta de autoconfianza. Veía la fe de Elisa no como una fuente de fuerza, sino como una superstición primitiva, una debilidad indigna de una músico de su calibre. Ya había hecho comentarios ácidos y velados antes, bromas sobre ayuda divina cuando ella ejecutaba un pasaje particularmente complejo con perfección. Elisa siempre había absorbido las pullas en silencio, respondiendo con lo único que importaba, su música. No necesitaba defender su fe con palabras, la vivía en su arte. La pieza central del ensayo era una sinfonía contemporánea llamada Anima Vestra, que se traducía como Vuestra Alma. La obra era de un compositor anónimo, cuya identidad era el secreto mejor guardado del mundo de la música clásica. La crítica lo aclamaba como una voz revolucionaria, un genio capaz de traducir la complejidad de la condición humana en sonido. Montenegro estaba completamente obsesionado con la pieza. La diseccionaba con una devoción casi religiosa, tratando cada nota como una revelación. Para él, Anima Vestra era el pináculo de la realización intelectual y artística humana, una prueba de que la genialidad no necesitaba inspiración divina. Era la divinidad misma. El ensayo avanzaba, tenso. La sinfonía era un laberinto de emociones, alternando entre pasajes de una delicadeza etérea y explosiones de una angustia sobrecogedora. En uno de los solos más exigentes, una cascada de notas rápidas y agudas que exigía precisión milimétrica, el dedo de Elisa vaciló por una fracción de segundo. No fue un error grotesco, sino una pequeña imperfección, un soplo de humanidad en medio de la búsqueda mecánica de la perfección. Para la mayoría habría pasado desapercibido, pero no para Montenegro. El sonido de su batuta golpeando furiosamente contra el atril de metal resonó en la sala como un disparo. La orquesta se detuvo instantáneamente. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una expectativa cruel. Todos los ojos se volvieron hacia Elisa. El rostro de Montenegro estaba rojo, una máscara de furia contenida. Bajó del himno al podio, sus pasos lentos y deliberados resonando en el suelo de madera.
Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que Elisa podía ver la vena latiendo en su frente. No habló sobre la técnica, sobre la digitación o el tempo. Apuntó directamente a su alma, al lugar que sabía que era el más vulnerable. Su voz, baja pero cortante, viajó por toda la sala, cada palabra diseñada para humillar. Señorita Elisa, comenzó con un sarcasmo venenoso que le revolvió el estómago. Tal vez si pasara menos tiempo, susurrando a los cielos y más tiempo estudiando la partitura, lograría honrar una obra de esta magnitud. Hizo una pausa saboreando el impacto de sus palabras mientras se escuchaban algunas risas ahogadas en el fondo. Esta música exige intelecto, no plegarias. Deje sus supersticiones en la puerta de la iglesia. Aquí cultuamos el talento, no fantasmas. La humillación fue completa, pública y devastadora. No la criticó como músico, la atacó como persona, ridiculizando su fe como la raíz de su fallo. El rostro de Elisa ardía. Sintió el peso de las miradas de 100 colegas de profesión sobre ella. Algunos la miraban con pena, otros con un desprecio velado, y la gran mayoría simplemente desviaba la mirada, aliviados de no ser el objetivo de turno. El impulso inicial fue encogerse, desaparecer, dejar caer las lágrimas que ardían en sus ojos. Su cuerpo quería doblegarse en derrota. Pero entonces algo sucedió. En medio de aquella tormenta de vergüenza, una calma inexplicable comenzó a instalarse en su pecho. Era la misma paz que buscaba en sus oraciones silenciosas, una fuerza que no venía de ella, sino que la llenaba por completo. Cerró los ojos por un segundo, no para esconderse, sino para encontrarse. En aquel silencio interior, la humillación se disipó como niebla, y lo que quedó fue una claridad cortante. Vio a Ricardo Montenegro no como el monstruo intimidador que todos temían, sino como un hombre pequeño, inflado por un orgullo que le impedía oír la verdadera alma de la música que decía amar. Estaba ciego y sordo a la fuente de la que brotaba aquella melodía. La fe que él despreciaba era, en ese exacto momento, el suelo firme bajo sus pies, la armadura invisible que su sarcasmo no podía penetrar. Ya no sentía miedo. Sentía una especie de compasión triste por él. El silencio en la sala de ensayos cambió de dueño. Antes era un arma de Montenegro, un vacío que él creaba para amplificar su furia. Ahora el silencio pertenecía a Elisa. Su postura inmóvil, su expresión serena. Todo eso era una respuesta mucho más poderosa que cualquier lágrima o disculpa balbuceada. Los músicos que esperaban un colapso contuvieron la respiración. Su quietud era desconcertante, un acto de resistencia pasiva que desarmaba la agresión del maestro. La tensión no disminuyó. Al contrario, se transformó en una curiosidad casi insoportable. ¿Qué haría? ¿Qué diría? Por primera vez, alguien no estaba reaccionando como Montenegro esperaba. Lentamente, Elisa levantó la cabeza. Sus ojos, límpidos y sin rastro de llanto, se encontraron con los de él. Su mirada no contenía ira ni desafío, sino una firmeza inquebrantable, una autoridad tranquila que él nunca había visto en ella antes. Montenegro, sorprendido por aquella ausencia de miedo, frunció el ceño. La confusión comenzó a luchar contra la arrogancia en su rostro. Esperaba sumisión, pero encontró una dignidad que parecía intocable. Por un instante, el maestro todopoderoso pareció vacilar, como si estuviera ante una fuerza que no sabía cómo confrontar. La dinámica de poder en la sala se había alterado sutilmente, y todos lo sintieron. Fue entonces cuando habló. Su voz, aunque suave, resonó con una claridad que llenó cada rincón de la sala acústicamente perfecta. No había temblor, no había vacilación. Era la voz de alguien que estaba a punto de declarar una verdad simple e irrefutable. Maestro, con todo el respeto, comenzó, y la formalidad de la frase sonó como el preludio de un terremoto. Creo que entiendo la intención del compositor mucho mejor de lo que usted imagina. Un suspiro colectivo recorrió la orquesta. Era un desafío directo, una afrenta impensable a la autoridad de Montenegro. Los músicos se miraron entre sí, conmocionados. La violinista silenciosa y devota estaba de repente en el centro del escenario, y no era por un error. Por un segundo Montenegro se quedó sin palabras. El shock inicial, sin embargo, fue rápidamente consumido por su ego colosal. Una risa corta, seca y llena de desdén se escapó de sus labios. La miró como si ella hubiera perdido completamente el juicio. Para él, aquello era el colmo de la presunción. Una simple músico, la misma que necesitaba plegarias para tocar, atreviéndose a afirmar que entendía la obra maestra de un genio anónimo mejor que él, el gran Ricardo Montenegro. La idea era tan absurda para él que solo podía ser motivo de escarnio. Usaría aquella audacia para enterrarla de una vez por todas, para demostrar a todos cuán delirante era.
Dio un paso atrás, abriendo los brazos en un gesto teatral hacia toda la orquesta, como si dijera: «Miren qué locura». Su tono era burlón, condescendiente. ¿Y qué sabría una simple violinista sobre la mente de un genio anónimo?, preguntó con la voz cargada de desprecio. ¿Cree que sus oraciones le dieron acceso directo a la conciencia del Creador? ¿Qué tipo de arrogancia es esa, señorita Elisa? Ilumínenos, por favor. Comparta con todos nosotros, pobres mortales que dependemos solo del estudio y del talento. ¿Cuál es el gran secreto de Anima Vestra que solo usted conoce? Estaba deleitándose con la humillación, seguro de que ella no tendría respuesta. Elisa mantuvo la mirada fija en la de él. La calma en su rostro no se inmutó. No necesitaba arrogancia, pues tenía la verdad de su lado. Su respuesta llegó de forma aún más serena y factual de lo que su pregunta había sido burlona. «Yo sé lo que sintió el compositor, maestro», dijo, y cada palabra cayó como una piedra en un lago silencioso. «Conozco la angustia, la esperanza y la redención en cada nota, porque Anima Vestra no es solo una pieza que toco». Hizo una pausa casi imperceptible, dejando que la tensión alcanzara su punto álgido. Entonces asestó el golpe final, con una simplicidad devastadora. «Fui yo quien la escribió». Un silencio sepulcral, absoluto y profundo, cayó sobre la sala. Era un silencio tan denso que parecía tener peso físico. Si una aguja cayera, el sonido sería una explosión. La cita es... Mandíbula de Ricardo Montenegro literalmente se cayó. Sus ojos, antes chispeantes de ira y burla, ahora estaban desorbitados en un estado de puro shock e incredulidad. El color desapareció de su rostro, dejando tras de sí una palidez fantasmagórica. La batuta que sostenía con tanta autoridad tembló en su mano y cayó al suelo con un golpe sordo, el único sonido que rompió el hechizo. Miró a Elisa como si la viera por primera vez, no como una violinista, sino como una aparición imposible. ¿Para qué? No hubiera ninguna sombra de duda, para que nadie pudiera pensar que era un farol desesperado. Un hombre discreto que estaba sentado en una silla en un rincón de la sala se levantó. Era el señor Martins, el administrador de la Filarmónica, un hombre de pocas palabras, pero cuya integridad era incuestionable. Él era el único, además de la editora, que conocía el secreto de la identidad del aclamado compositor. Sin decir una palabra miró a Montenegro, y luego a la orquesta atónita, e hizo un lento y solemne asentimiento con la cabeza. Aquel simple gesto fue la confirmación. La verdad estaba sellada. La realidad cayó sobre Ricardo Montenegro como una avalancha. El mundo que había construido, basado en la jerarquía del talento y en su propio juicio infalible, se desmoronó en un instante. El hombre que predicaba la supremacía del intelecto sobre la fe acababa de humillar públicamente a la creadora de la obra que idolatraba. La mujer débil y supersticiosa que despreciaba era la fuente de la genialidad que veneraba como divina. La ironía era tan abrumadora, tan perfecta en su crueldad, que lo dejó sin aliento. En ese momento, bajo la mirada de 100 músicos, el humillado era él. La humillación que intentó imponer a Elisa rebotó y lo golpeó con toda su fuerza. Los rostros de los otros músicos eran una pintura de emociones encontradas. El shock inicial dio paso a un asombro reverente. Miraron a Elisa, la colega discreta que se sentaba a su lado todos los días, y la vieron, bajo una nueva luz. Ya no era solo la concertino talentosa, era la arquitecta de esa música que los desafiaba y los emocionaba. La mirada de muchos contenía una admiración genuina, mientras que otros, aquellos que se habían reído del comentario del maestro, ahora bajaban la cabeza, con los rostros enrojecidos de vergüenza y arrepentimiento. Su silencio, que antes había sido complicidad, ahora era un tributo a la mujer que habían subestimado de forma tan grosera. Elisa no saboreó la victoria. No había ni una pizca de triunfo en su semblante. Solo observaba cómo se desarrollaba la escena, con la misma serenidad aún presente en sus ojos. Su intención nunca había sido humillar a Montenegro, sino defender la dignidad de su fe y, en consecuencia, la integridad de su arte. La revelación no fue un acto de venganza, sino una consecuencia inevitable del orgullo de él colisionando con la verdad de ella. Permaneció allí, de pie, con su violín en las manos, ya no como una acusada, sino como la autoridad final sobre la música que llenaba aquella sala. La jerarquía se había invertido de forma definitiva. Montenegro, todavía pálido, intentó hablar. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Él, el maestro de las palabras afiladas, el orador elocuente que dominaba a todos con su retórica, estaba mudo. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podría justificarse? Cualquier palabra sonaría vacía, patética. Miró la partitura de Anima Vestra en su atril, la misma que trataba como un texto sagrado, y por primera vez comprendió que no entendía nada. Había estudiado las notas, los ritmos, la estructura,
pero el alma de la pieza, el anima, se le había escapado por completo, y el alma estaba allí, de pie, frente a él, encarnada en la mujer que acababa de intentar destruir. El administrador, el señor Martins, finalmente rompió el silencio. Su voz era tranquila pero firme, asumiendo el control de la situación que Montenegro había perdido. Creo que el ensayo ha terminado por hoy, anunció. Les pido a Felicity todos que se retiren en silencio. Señorita Elisa, por favor, acompáñeme a mi oficina. Maestro Montenegro, usted también. La orden fue dada sin margen a discusión. Los músicos comenzaron a guardar sus instrumentos lentamente, en un silencio casi ceremonial. Los movimientos eran cuidadosos, respetuosos. Nadie se atrevía a mirar a Elisa o a Montenegro directamente. El aire estaba pesado con el peso de lo que había sucedido. La caminata hasta la oficina del administrador fue la más larga de la vida de Montenegro. Caminaba unos pasos detrás de Elisa con la cabeza gacha. Por primera vez en décadas se sentía pequeño, expuesto. La arrogancia que era su armadura se había desintegrado, dejándolo vulnerable. Miraba la espalda de Elisa, la mujer a la que había juzgado con tanta certeza, y veía no solo a una compositora genial, sino a la personificación de una fuerza que siempre había negado. Su fe, que él veía como una debilidad, era la fuente de una profundidad artística que él, con todo su guas intelecto, jamás lograría alcanzar. La percepción era abrumadora. Dentro de la oficina la atmósfera era aún más tensa. El señor Martins se sentó detrás de su escritorio, y Elisa se sentó en una de las sillas, con una postura digna. Montenegro permaneció de pie, incapaz de sentarse, pareciendo un reo esperando su sentencia. El administrador fue directo al grano. Ricardo, lo que sucedió hoy fue inaceptable, dijo, con un tono frío y profesional. Su conducta fue antiprofesional, irrespetuosa y constituye una violación grave de nuestro código de ética. Humillar a un músico es grave. Humillar a la compositora de la pieza que es la apuesta de nuestra temporada frente a toda la orquesta es un desastre. Montenegro finalmente encontró su voz, pero era una sombra de su tono autoritario de antes. Era débil, ronca. Yo no sabía, tartamudeó, la excusa sonando tan patética como se sentía. Nadie me dijo que ella era la compositora. El señor Martins lo cortó con una mirada dura. ¿Y si no lo fuera? Eso haría su actitud aceptable. Su prejuicio contra la fe de la señorita Elisa es conocido por todos desde hace mucho tiempo. Hoy simplemente se desbordó de una manera que ya no podemos ignorar. El consejo directivo debe ser informado. Su futuro en esta filarmónica está en juego. Elisa, que hasta entonces había permanecido en silencio, miró a Montenegro. No veía a un enemigo a ser castigado, sino a un hombre quebrado. Su fe no le enseñaba a desear la ruina de nadie, ni siquiera de quien la ofendió. Señor Martins, dijo, su voz tranquila atrayendo la atención de los dos hombres. No deseo que el maestro sea despedido. Montenegro levantó la cabeza, con los ojos llenos de sorpresa. Esperaba que ella exigiera su cabeza, y con toda la razón. La gracia que ella estaba ofreciendo era tan inesperada como la revelación de su identidad. Ella continuó mirando directamente a Montenegro. Lo que deseo es una disculpa, no para mí como compositora, sino para mí como persona. Y no aquí en privado, sino allá, frente a todos nuestros colegas. Quiero que reconozca que la fe de una persona no es una medida de su talento o de su carácter. Su exigencia era mucho más compleja que un simple despido. No quería venganza, quería restauración. Quería que la herida que él abrió fuera curada en el mismo lugar donde fue infligida para que la lección fuera aprendida por todos. La vida de Elisa en la orquesta cambió de la noche a la mañana. La noticia se extendió como la pólvora. Al día siguiente, cuando llegó para el ensayo, el ambiente era completamente diferente. El miedo había sido reemplazado por un profundo respeto. Los músicos la saludaban con una reverencia que nunca antes habían mostrado. Ya no la veían como la violinista supersticiosa, sino como una líder silenciosa, una artista cuya profundidad iba mucho más allá de las notas en la página. Su humildad, antes confundida con debilidad, ahora era vista como la marca de una verdadera grandeza, la tranquilidad de quien no necesita demostrar nada a nadie. La disculpa de Montenegro fue uno de los momentos más memorables de la historia de la Filarmónica. Al inicio del siguiente ensayo, ante toda la orquesta de pie, subió al podio, no como un maestro, sino como un hombre disminuido. Su voz, normalmente tan imponente, estaba quebrada. Miró a Elisa y luego a los otros músicos. Cometí un error terrible, comenzó. Ofendí a la señorita Elisa y al hacerlo, ofendí los principios del arte y del respeto humano. Mi prejuicio me cegó a la verdad. Su fe que ridiculicé
Es parte integral de la belleza que todos admiramos en Anima Vestra. Le pido perdón a ella y a cada uno de ustedes. La disculpa fue sincera, forzada por las circunstancias, pero genuina en su humillación. Elisa aceptó con un simple asentimiento de cabeza, sin una palabra. No era necesario. El acto en sí era la conclusión. A partir de ese día, Montenegro la trató con un respeto que rayaba en la veneración. Pasó a hacerle preguntas sobre la intención detrás de ciertos pasajes, buscando su orientación como la máxima autoridad de la obra. El escéptico declarado fue forzado a inclinarse, no ante una deidad invisible, sino ante la manifestación tangible del poder de la fe en el arte, personificada en su primera violinista. El estreno de Anima Vestra fue un éxito rotundo. La crítica aclamó la sinfonía como una obra maestra trascendental. Durante los aplausos, cuando el público estaba de pie, en éxtasis, Montenegro hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia la orquesta, tomó la mano de Elisa y la llevó al centro del escenario. «Señoras y señores», anunció al micrófono, su voz resonando por el teatro. «Me gustaría presentarles a la mente genial detrás de la música que acaban de escuchar, la compositora de Anima Vestra, nuestra propia Elisa». El teatro estalló en una ovación aún más fervorosa, un tributo a la mujer que permaneció humilde en su grandeza. La revelación tuvo un impacto que fue más allá de la filarmónica. La historia de Elisa se convirtió en una especie de leyenda en el mundo de la música clásica, una historia sobre fe, prejuicio y la inversión espectacular del poder. Las compositoras ganaron un nuevo icono, y los artistas de fe se sintieron validados. Elisa nunca buscó la fama. Siguió siendo la mujer serena y discreta de siempre, encontrando su alegría no en los aplausos, sino en la conexión silenciosa con su música y con su fuente de inspiración. Continuó haciendo su breve oración antes de cada presentación, pero ahora nadie más veía aquello como una debilidad. Lo veían como el preludio de un milagro. Para Montenegro, la lección fue permanente y transformadora. Nunca más fue el mismo hombre. La arrogancia dio paso a una humildad cautelosa. Se convirtió en un maestro más colaborativo, más humano, más abierto a entender que el talento puede provenir de fuentes que su lógica no puede explicar. Él y Elisa desarrollaron una relación de profundo respeto profesional. Nunca abrazó la fe de ella, pero aprendió a respetar profundamente el poder que representaba, un poder que había creado una belleza que él, con toda su genialidad técnica, solo podía servir. A veces, durante los ensayos de Anima Vestra, cuando llegaban a aquel pasaje difícil que había sido el detonante de todo, Montenegro detenía a la orquesta, pero esta vez no lo hacía con ira. Se volvía hacia Elisa y preguntaba con genuina curiosidad: «Elisa, ¿cuál fue la oración detrás de esta parte?». Y ella, con una sonrisa serena, compartía no las palabras, sino el sentimiento. La búsqueda de redención tras un momento de duda, la lucha por encontrar luz en la oscuridad. Y la orquesta, bajo la nueva dirección de un maestro humilde y la inspiración de una compositora de fe, tocaba el pasaje con una profundidad que nunca antes habían alcanzado. La historia de Elisa no es sobre un músico que escribió una sinfonía, es sobre una mujer cuya fe compuso su vida. Nos recuerda que el verdadero talento no reside solo en la habilidad, sino en la profundidad del alma, y que, a menudo, las mayores fuerzas son aquellas que el mundo secular desprecia como debilidad. La burla de Montenegro no pudo quebrantar a Elisa porque ella no se apoyaba en la aprobación de él, sino en algo mucho más grande. Su identidad no estaba en ser la primera violinista o una compositora aclamada, estaba en ser una hija de Dios, y esa identidad nadie podía humillarla o quitársela. El legado de aquel día en la sala de ensayos permaneció. Los músicos más jóvenes que presenciaron la escena aprendieron una lección valiosa sobre coraje e integridad. Vieron de primera mano que la verdadera autoridad no proviene del grito más fuerte, sino de la verdad más silenciosa. El silencio digno de Elisa ante la humillación fue tan impactante como la revelación de su autoría. Fue un testimonio de que es posible enfrentar la injusticia sin rebajarse al nivel del agresor, respondiendo al odio con una gracia que desarma. La carrera de Elisa como compositora floreció, pero optó por no abandonar su lugar en la orquesta. Para ella, formar parte de la creación colectiva de la música era tan sagrado como el acto solitario de componer. Le gustaba estar en medio de sus colegas, sintiendo la vibración de los instrumentos, siendo una parte del todo. Su presencia constante era un recordatorio vivo de que la genialidad no necesita un pedestal. Puede sentarse en una silla común, con un violín en las manos y una plegaria en el corazón, tan humana y tan divina al mismo tiempo. Al final, la melodía más poderosa no fue la de la sinfonía, sino la del silencio que siguió a su revelación,
demostrando que la verdadera genialidad a menudo susurra en oración antes de resonar para el mundo. Aquel silencio fue la nota final, la resolución perfecta para una disonancia creada por el orgullo humano. Fue la prueba de que, cuando la fe es genuina, no necesita gritar para ser escuchada. Simplemente es, y su presencia, por sí sola, es capaz de reorquestar la realidad, silenciando a los escépticos y dando voz a la verdad. El recuerdo de aquel día nunca se desvaneció. Para Montenegro se convirtió en un hito, el momento en que la vida lo forzó a confrontar la limitación de su propia visión del mundo. Se dio cuenta de que, al intentar menospreciar a Elisa, solo estaba revelando su propia pequeñez. La cuenta de su arrogancia llegó de una forma poética y devastadora, una factura que solo la providencia divina podría orquestar con tal precisión. La vida no lo castigó con el fracaso, sino con algo mucho más profundo, la revelación de su propia ignorancia ante la mujer que intentó aplastar. Elisa nunca contó esta historia con orgullo, sino con un sentido de admiración por la misteriosa manera en que las cosas encajan. Vio todo no como una victoria personal, sino como un testimonio de que la fe no es un escudo contra las dificultades de la vida, sino una lente a través de la cual se pueden ver con claridad, fuerza y finalmente con gracia. Su sinfonía, Anima Vestra, se convirtió en un himno para aquellos que encuentran fuerza en lugares que el mundo no puede ver. Años más tarde, cuando le preguntaban sobre el secreto de su música, Elisa simplemente sonreía y decía: «Solo intento escuchar. La melodía ya está ahí. Siempre lo ha estado». Para ella, componer no era un acto de creación, sino de transcripción. Ella era solo el instrumento, y su fe era lo que la mantenía afinada para captar la música que emana de una fuente mucho más allá de la comprensión humana. Una sinfonía eterna que solo los corazones humildes pueden oír. El violín que sostenía aquel día de humillación ahora descansa en un museo, pero no como un artefacto de una músico famosa. La placa a su lado dice: «Este instrumento perteneció a Elisa, una mujer que nos enseñó que la fe no solo mueve montañas, sino que también compone la banda sonora para el viaje». Su historia se convirtió en la prueba de que la respuesta más fuerte a Sento es in o. La burla no siempre es una palabra, sino una vida vivida con una convicción silenciosa e inquebrantable. Si esta historia de fe y resiliencia tocó tu corazón, por favor, comparte este video con esa persona que necesita oír que su creencia es su mayor fortaleza. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar poder en la fe y transformar la humillación en honor. Gracias por escuchar y por creer que, a veces, la más bella música nace del más profundo silencio.